Muy buenas tardes, queridos hermanos. La gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy vamos a continuar entonces, hermanos, con la tercera parte de este tema que estamos desarrollando en nuestra serie Efesios, bendición en Cristo. Hoy vamos a desarrollar el tema número 43, ¿contra quién es la protección? Y estamos con el tema, ¿verdad?, de la batalla espiritual, ¿verdad?, de la guerra espiritual en la cual estamos como hijos de Dios. Si son tan amables, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6. Hoy vamos a estudiar, queridos hermanos, acerca de las armas espirituales con las que Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros. Y como mencioné la semana pasada, las armas espirituales con las que Dios nos ha dotado son las mismas armas que Jesús usó contra el diablo, y estas armas están a disposición nuestra para que la usemos en su nombre. Entonces vamos a orar, hermanos, en este momento para desarrollar este tema muy importante, que es con relación a la batalla espiritual que las tinieblas tienen contra nosotros, los hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, por el privilegio de darnos de estar en este lugar, cada uno de nosotros reunidos en tu nombre. Y, Señor, al desarrollar este tema, Señor, muy importante, muy delicado y muchas veces, Señor, muy mal enseñado con respecto a la batalla espiritual, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga el entendimiento, traiga, Señor, la claridad a nuestras vidas, para que todo lo que hoy, Señor, tú nos digas por medio de tu palabra, nosotros podamos, Señor, aplicarla a nuestras vidas cotidianamente, y de esta manera, Señor, estar firmes en toda batalla, Señor, que el enemigo tiene contra nosotros, y, Señor, salir victoriosos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, por esta reunión. Señor, a ti damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Así como mencioné, queridos hermanos, Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros con las armas espirituales, ¿verdad?, que Jesús mismo usó contra el diablo. Y Dios quiere que nosotros usemos esas mismas armas, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Y también es muy importante saber que el diablo sabe que Dios nos ha dotado espiritualmente de estas armas, que Dios nos ha espiritualmente armado a cada uno de nosotros. Y, hermanos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, nosotros tenemos armas espirituales para usarlas contra el mundo, y es nuestra fe. Amén, hermanos. Tenemos armas espirituales que Dios nos dio para usar contra Satanás, y es la armadura espiritual de la que vamos a hablar en esta tarde. Y tenemos armas espirituales también para luchar contra la carne, y es el Espíritu Santo de Dios. La armadura espiritual con la que Dios nos dotó a cada uno de nosotros es nuestra mejor defensa contra cualquier ataque enemigo.
Y el enemigo, hermanos, quiere fomentar en cada uno de nosotros, en vos y en mí, él quiere fomentar la desconfianza en Dios. El enemigo quiere que vos y yo abandonemos la obediencia a Dios. El enemigo quiere fomentar la confusión y la falsedad doctrinal. El enemigo quiere fomentar la división en el cuerpo de Cristo. Y el enemigo quiere fomentar que sirvamos a Dios en la carne, como también el enemigo quiere fomentar que vivamos en hipocresía y mundanalidad. Estos son, verá, los ataques, las armas que el diablo usa contra nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Y ante esta circunstancia, ante esta situación, el apóstol Pablo, hermanos, aquí en el capítulo 6 de Efesios, a partir del verso 10 que estamos estudiando últimamente, el apóstol Pablo urge a los cristianos, a cada uno de nosotros, a mantenernos en guardia contra estos enemigos de la iglesia. Y Pablo, el apóstol, no deja lugar a dudas que nuestra posición en el campo de batalla es defensiva, hermanos. Incluso la espada que él menciona en el versículo 17 es un arma defensiva. La espada que encontramos acá en el verso 17 que dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, se está refiriendo, hermanos, a un arma que es defensiva. Aquí no es la rompaya en griego, que es la espada larga o la espada de ataque que sale de la boca del Cordero de Dios, que encontramos en Apocalipsis 19:15. Acá en lo que menciona en el versículo 17 es la machaira o espada corta o espada pequeña, como una daga, y es usada para la lucha cuerpo a cuerpo. Y esta es, ¿verdad?, entonces la espada que nos habla aquí el versículo 17. Ahora, si ustedes quieren saber más o menos qué clase sería esta espada, nosotros, hermanos, aquí en nuestro país, en la guerra contra la Triple Alianza y en la guerra del Chaco, nuestros soldados usaron en la punta de sus fusiles. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Lo llamaban bayoneta, ¿verdad? Aquella daga, aquella espada corta que los soldados en la guerra de la Triple Alianza y en la guerra con Bolivia lo ponían, ¿verdad?, por la punta de sus fusiles para entonces la lucha cuerpo a cuerpo. Ellos aquí en nuestro país, defendiendo nuestra nación, utilizaron esta espada corta de la que aquí la Biblia habla. La razón, queridos hermanos, de esta espada corta es porque el diablo de antemano está legalmente derrotado en la cruz del Calvario. El diablo ya fue derrotado. El diablo y todos sus huestes celestiales, ¿verdad?, han sido derrotados en la cruz del Calvario, y ya no puede ganar la guerra, ya no puede ganar la batalla. Ahora, a no ser que nos engañe. Y eso es lo que vamos a estar viendo entonces en esta tarde. Jesús desarmó al diablo. Jesús lo despojó de todo poder que tenía sobre ti y sobre mí allá en la cruz del Calvario. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, que ya hemos mencionado las semanas anteriores. Como iglesia, entonces, como cristianos, hermanos, nosotros estamos llamados a resistir. Estamos llamados a estar firmes, nunca a avanzar y nunca a atacar. El llamado que Dios hace a la iglesia no es a avanzar en la batalla espiritual, no es a atacar al enemigo en la batalla espiritual, sino es netamente, hermanos, resistir y estar firmes. En cuanto a la armadura espiritual que la
que es la que vamos a estar hablando en esta tarde, esta armadura espiritual que nos habla aquí Efesios 10 en adelante, está expresada metafóricamente en términos de armas que en tiempos del apóstol Pablo lo usaban para su defensa los soldados griegos y los soldados romanos. Pablo aquí entonces va a utilizar la figura de un soldado romano y es para darnos una enseñanza acerca de nuestro sistema de defensa ante el ataque enemigo. Aquí hoy tenemos a nuestro amigo que está representando al apóstol Pablo. Y ustedes se imaginarán ya, ¿verdad?, quién sería la otra persona invitada que hemos hablado la semana pasada. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos está mostrando a través de este pasaje que él, por medio de este soldado romano, quiere mostrarnos, quiere darnos a entender y a enseñar lo que cada una de estas armas significan para nosotros. Recuerden, hermanos, que en este momento aquí que Pablo está escribiendo la epístola a los Efesios, él está en prisión y Pablo el apóstol está en condiciones infrahumanas y a su lado tiene a un soldado romano al cual él estaba encadenado. Entonces Pablo lo describe junto con toda su armadura y va a decir que este soldado representa al cristiano, este soldado representa a la iglesia. Por eso quiero que presten atención, hermanos, a cada una de las enseñanzas, de las partes de la armadura espiritual que Pablo está utilizando acá, ¿verdad?, con relación al soldado romano. Hoy veremos entonces que son 6 los elementos de la armadura espiritual con la que Dios nos equipa a cada uno de nosotros para la batalla espiritual. Y estos 6 elementos cubren todo nuestro cuerpo para así resistir y triunfar sobre todos los ataques malignos del enemigo. El apóstol Pablo está diciendo, hermanos, que nosotros debemos estar preparados como este soldado que está acá, ¿verdad? Entonces vamos a leer la palabra del Señor en este momento en Efesios capítulo 6, versos 14 al 17, que corresponde a la enseñanza en esta tarde. Efesios capítulo 6, verso 14 dice así: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Bien, entonces, ¿puedes bajar más tu escudo en el suelo? Las 3 primeras piezas que menciona el apóstol Pablo, cinturón, coraza y calzado, nos ceñimos, nos ponemos, nos vestimos, ¿verdad? Esto significa que los llevamos puesto todo el tiempo en el campo de batalla. Recuerden, hermanos, que Pablo está hablando aquí, ¿verdad?, a la iglesia, y él está mencionando que Dios a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos, les ha dotado con esta armadura espiritual para poder resistir, ¿verdad?, en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, como mencioné, él va a utilizar aquí la figura de este soldado para mostrarnos esta enseñanza. El cinturón
la coraza y el calzado los llevamos puestos todo el tiempo en el campo de batalla. Las otras 3 piezas, que es el escudo, el yelmo y la espada del Espíritu, estas nos protegen. Y esto significa que debemos mantenerlos bien preparados para usarlos ni bien sea necesario, tan pronto como se requiera. Ojo, queridos hermanos, la espada que tiene el soldado en la mano no la ponemos en la vaina, sino que la empuñamos, preparada así para su uso inmediato. Amén, hermanos. Estoy hablando espiritualmente. Vos y yo estamos vestidos, ¿verdad? Así como está aquí este soldado romano, ¿verdad? Con la armadura, con las armas que Dios nos ha dejado. Entonces, vamos a ver cuáles son nuestras verdaderas armas y veamos una por una la respuesta en la Biblia y qué significa espiritualmente cada una de ellas. Dice la palabra del Señor en el verso 14 que hemos leído: estad pues firmes. Verso 14. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esta frase, estad pues firmes, está indicando, hermanos, un mandamiento. Estad pues firmes, indica mandato. Es una orden para vos y para mí de estar entonces firmes. Y vemos nosotros por tercera vez en 4 versículos que el apóstol Pablo recalca la necesidad de estar firmes. Miren un poco en el versículo 11, decía: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, dice, ¿verdad? En el verso 13, lean: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, dice también. Y aquí en el verso 14, por tercera vez, como digo, en 4 versículos, Pablo recalca la necesidad de estar firmes. ¿Quién tiene que estar firme? La iglesia, nosotros, vos y yo. Debemos de estar firmes. Significa, hermanos, estar atentos. Significa que debemos estar permaneciendo en pie, así como está aquí este soldado. Significa que tenemos que estar resistiendo. Y recalca la necesidad de estar prestos, de estar velando y de estar en guardia. Esto es lo que significa esta frase: estad pues firmes. Y dice, continúa diciendo nuestro versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esta palabra ceñidos es la palabra griega perisomnumi y es un conjunto de 2 palabras griegas. La primera es peri y la segunda palabra es somnumi. La palabra peri, que es en griego, significa fajar todo alrededor. Estamos hablando de la palabra ceñidos. Sabemos que tenemos que estar firmes. Ceñidos, entonces significa fajado todo alrededor. Y la palabra sonumi significa atar fuertemente, sujetar totalmente alrededor. Entonces,
esta palabra ceñidos significa sujetando bien alrededor de uno. Pregunto, si la palabra acá dice ceñidos y significa sujetando bien alrededor de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pregunto, ¿qué es lo que tiene que estar sujetado alrededor nuestro, hermanos? El cinturón de la verdad. Acá, ¿verdad? ¿Ven ustedes? El cinturón de la verdad. Alrededor de uno, sujetando todo. Entonces, lo que nosotros debemos sujetar bien alrededor nuestro, lo que debemos de ceñirnos es el cinturón de la verdad. El soldado romano primeramente ponía el cinturón. Con el cinturón él ajustaba su ropa interior y ajustaba la túnica que traía puesta a su cintura. Esa es la función, ¿verdad?, en el soldado romano. Ahora, luego dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esta palabra que tenemos acá en nuestra versión Reina Valera, lomo, ceñido vuestros lomos, dice, ¿verdad? ¿Qué significa esta palabra lomos? Es la palabra griega osfus y significa parte dadora de vida, parte dadora de vida. Y habla de cubrir el órgano que tiene el poder procreativo. Esto es, ¿verdad? Entonces el lomo. En otras palabras, sería toda la cadera. Lomo, acá dice ceñidos vuestros lomos. Entonces, esta palabra lomo significa, hermanos, la cintura completa. ¿Qué es lo que tenemos que tener alrededor nuestro, alrededor de nuestra cintura completamente? El cinturón de la verdad. Entonces, literalmente, este versículo, ceñidos vuestros lomos con la verdad, significa, hermanos, llevar bien sujetado a nuestra cadera el cinturón de la verdad. En la Biblia textual, que es la versión original del griego, ¿verdad? Este mismo versículo 14 dice lo siguiente, y escuchen: estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. En la Biblia textual cambia el texto del lomo por el verdadero significado, que es la cintura. Entonces, vos y yo debemos de tener puestos, ¿verdad?, por nuestra cintura el cinturón de la verdad. Ahora, vamos a ver qué es lo que significa este cinturón de la verdad. La frase cinturón de la verdad aquí no se refiere a la palabra de Dios. No se refiere a la palabra de Dios como verdad. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Y que la palabra de Dios es la verdad. Pero en este texto, aquí en esta frase, no se refiere a la palabra de Dios esta palabra verdad. Aquí tampoco habla de la verdad del Evangelio, que por mucho tiempo hemos creído o nos han enseñado, ¿verdad?, que el cristiano lleva como cinturón, ¿verdad?, la verdad del Evangelio, pero no significa tampoco la verdad del Evangelio este cinturón que tiene puesto aquí este soldado, sino, escuchen, ceñirse con el cinturón de la verdad
tiene que ver con nuestra integridad, tiene que ver con nuestra sinceridad, tiene que ver, hermanos, con nuestra genuinosidad, ser genuinos. ¿Se dan cuenta que no tiene nada que ver con la palabra de Dios ni con el evangelio, sino que está hablando de nosotros, ¿verdad? Que seamos genuinos, que seamos sinceros, íntegros, que seamos veraces, en otra palabra también, ¿verdad? Y este cinturón de la verdad que lleva puesto el soldado y que Pablo dice que tú y yo debemos de llevar ceñidos también a nuestra cintura, entonces habla de nuestra vida íntima y personal con Dios, con Cristo, ¿verdad? Habla también de nuestra fortaleza cristiana. Habla de nuestro compromiso sincero, sin hipocresía, la verdad en lo íntimo realmente. En otras palabras, queridos hermanos, ustedes, no sé si alguien de los adultos aquí alguna vez fue al cuartel o han visto, ¿verdad?, a un soldado del ejército, un soldado de la policía. Generalmente tiene un cinturón. ¿Y qué tiene en la hebilla? Tiene una insignia, ¿verdad? El soldado paraguayo, el soldado verde olivo, tiene por su cinturón una insignia que dice EP, Ejército Paraguayo, ¿verdad? La policía tiene también, ¿verdad?, su cinturón y tiene una insignia, que es la insignia de la policía. Así también, ¿verdad?, cada una de las armas de los militares, la naval, la infantería, la aeronáutica, cada uno de ellos tiene por su cinturón la insignia. ¿Qué significa esto? De que ese soldado que lleva puesto este cinturón está identificado con el arma o con el, vamos a decir, aquellos que le ha llamado, ¿verdad?, a estar a su servicio. Entonces, habla, hermanos, como dije, de nuestro compromiso serio, sincero, sin hipocresía como miembros, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo. Pues cada uno de nosotros, habiendo dejado el mundo de las mentiras, vivimos una vida de compromiso con la verdad. Espiritualmente, hermanos, el cinturón de la verdad que llevamos puesto todo el tiempo indica, el cinturón de la verdad que llevamos puesto todo el tiempo indica en cada uno de nosotros. Escuchen, ¿qué es lo que indica? Indica a quién pertenecemos. Indica a quién somos leal. Indica a quién servimos. Indica a quién representamos. Amén, hermanos. El cinturón de la verdad que Pablo menciona que tú y yo llevamos puesto, hermanos, es muy importante porque habla de nuestra identificación. Y vamos a irnos a 2 de Timoteo 2:4. La semana pasada hablábamos de que el apóstol Pablo describe la vida cristiana como una milicia. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Pablo decía que somos soldados de Jesucristo y que las armas que Dios nos ha dado, ¿verdad?, no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces, acá 2 de Timoteo 2:4, hablando del soldado de Jesucristo que sos vos y soy yo, dice lo siguiente:
ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Alguien que está en el servicio militar o en el servicio a la policía o a otra arma del Estado, hermanos, se debe neta y exclusivamente al arma al cual él pertenece. ¿Me explico, hermanos? Ese soldado no puede meterse en las cosas de la vida. Él no puede salir del cuartel y ir a un lugar que no corresponde, ¿verdad? No puede. El soldado no puede salir y hacer lo que quiere. Así también nosotros, queridos hermanos, siendo soldados de Jesucristo, no podemos, como dice acá, ¿verdad? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Tú y yo ya no podemos enredarnos en los negocios de la vida. Tú y yo ya no podemos hacer algo que le va a desagradar a aquel que nos tomó como soldado. Amén, hermanos. Porque si nosotros nos enredamos en las cosas de la vida, evidentemente no vamos a agradar a aquel que nos tomó por soldado. ¿Quién nos tomó por soldados a nosotros, hermanos? Cristo. Muy bien, Cristo. Somos soldados de Cristo. Entonces, este cinturón de la verdad, hermanos, está indicando a quién perteneces. ¿Quién es tu dueño? El cinturón de la verdad está indicando a quién perteneces. ¿A quién somos leal? ¿Saben lo que significa leal? Lealtad. No puedes por ahí, como dije, tener a Cristo, ser un cristiano y andar otra vez en el mundo también. No puede, porque eso es deslealtad. Entonces, indica a quién servimos y a quién representamos. El cinturón de la verdad, queridos hermanos, es nuestra identificación en el mundo espiritual. Porque como dijimos anteriormente, ¿verdad? Estamos en medio de una batalla espiritual que es las regiones celestes. Ya explicamos eso, ¿verdad? ¿Qué era? Entonces vos y yo estamos en el mundo espiritual, hermanos, y allí este cinturón de la verdad nos identifica como soldados de Cristo. Dice en 1 de Pedro 1:15, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Amén, hermanos. Dios dijo en una ocasión, también en una parte en la palabra, en la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Somos soldados de Cristo, pertenecemos a Cristo, somos leal a Cristo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser santos así como Dios es santo, y tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Amén, hermanos. Dice luego nuestro versículo 14, y vestidos con la coraza de justicia. Coraza. ¿Qué es esta palabra coraza? ¿Dónde llevamos puesto la coraza espiritual que Dios nos ha dado, hermanos, como armadura espiritual? Lo llevamos puesto, verá, en el tórax. Sería esta parte y la parte de la espalda, ¿verdad? Entonces, coraza significa en el griego tórax, ¿verdad? Y habla del pecho y habla de la espalda. La función de la coraza que tú llevas puesto, mi hermano, mi hermana, es protegerte en la lucha espiritual, ¿verdad? Proteger todo tu torso.
Y en este caso, la coraza, verá, protegía en la lucha al soldado romano en todo su torso. ¿Qué significa entonces proteger todo el torso? Significa que está protegiendo el corazón y todos los órganos vitales. Amén, hermanos. Decíamos semanas anteriores que el diablo, ¿verdad?, en sus ataques contra nosotros, él tiene solamente, ¿verdad?, dos objetivos principales, que era, ¿verdad?, derrotarnos y hacer que el propósito de Dios no se cumpla en nuestras vidas. Y para ello, él, ¿verdad?, lo que trata es de tomar nuestra mente y tomar nuestro corazón. Entonces, la coraza, hermanos, es exactamente, ¿verdad?, el elemento que Dios nos da espiritualmente para cubrir nuestro corazón, hermanos, de los dardos de fuego del enemigo que vamos a ver más adelante. Dice en la versión textual, esta misma frase, donde dice, y vestidos con la coraza de justicia, la versión original dice, y revestidos con la coraza de justicia. Reina Valera dice vestidos, ¿verdad? Pero la traducción textual dice revestidos. Es doblemente, ¿verdad?, protección. Revestidos entonces con la coraza de justicia. Esta palabra de justicia, porque ya sabemos lo que es la coraza, es la palabra griega dikaisune. La justicia a la que Pablo aquí se refiere no es la justicia imputada por Dios al pecador de Romanos 3:21. Con esa justicia que Dios imputa al pecador, nosotros no nos cubrimos a nosotros mismos, sino que es Dios quien nos cubre con ella, con esa justicia. Pero acá, esta palabra justicia no se refiere a la justicia imputada por Dios entonces al pecador. Aquí se refiere a la justicia practicada, hermanos. Que vos y yo tenemos que practicar la justicia, la cual para protegernos totalmente, ¿verdad?, debe ser absoluta. O sea, la coraza de justicia no tiene que tener ningún orificio por donde pueda dañar nuestro corazón. ¿Se dan cuenta? Aquí este soldado, ¿verdad?, tiene su coraza, sería su chaleco antibalas, ¿verdad? Entonces, puede venir la bala, ¿verdad?, pero no va a afectar el corazón ni tampoco ningún órgano vital que tiene, ¿verdad? Y ese es el propósito de la coraza de justicia. Recuerda que tú y yo hemos sido declarados por Dios inocentes, santos, justos por medio de Jesucristo. Y esto nos tiene que llevar a practicar la justicia, hermanos. Amén. El hecho de que Dios nos hizo justos, nos hizo santos y nos hizo inocentes, ¿verdad?, de la culpa que teníamos, entonces nos tiene que llevar a practicar la justicia en todo momento de nuestras vidas. Versículo 15 de Efesios 6 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esta palabra calzados los pies es la palabra griega eupodeo y significa sujetar bajo los pies de uno. Calzados los pies con el apresto del evangelio. Significa entonces sujetar bajo los pies de uno. Da la idea de ponerse un zapato o ponerse una sandalia. Y significa atar, significa
sujetar bien, ¿verdad?, los pies, como acá tenemos a nuestro soldado, ¿verdad?, bien sujetado, bien atado el calzado a sus pies. Ahora, escuchen lo interesante, hermanos. El calzado en los pies permitía al soldado romano pisar fuerte y seguro durante la lucha cuerpo a cuerpo. En un sentido, para que no se lastime los pies al hacer fuerza contra el enemigo. Este calzado que Pablo habla aquí en el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, equivale pues, hermanos, a las sandalias del soldado romano que estaban reforzadas con clavos. ¿Y por qué? Porque decíamos, hermanos, que nuestra milicia, nuestra posición en el campo de batalla es defensiva. Entonces, era muy importante para el soldado romano tener los calzados, ¿verdad?, bien firmes para poder pisar firmemente el suelo y allí hacer fuerza en el combate cuerpo a cuerpo. Porque recuerden que la lucha que está hablando aquí, Efesios 6, 10 en adelante, es una lucha cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Entonces, allí estamos nosotros, ¿verdad?, en un sentido como trenzados con el enemigo, ¿verdad?, y haciendo fuerza. Entonces, el calzado es lo que nos hace que podamos hacer impulso y podamos hacer fuerza cada uno de nosotros para poder estar entonces peleando. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tenemos que estar calzados con el apresto del evangelio. Esta palabra apresto significa estar listo, estar preparado. Y esta frase, hermanos, no significa presteza ni diligencia para llevar a otros las buenas nuevas de salvación. Aquí no se refiere a llevar la palabra de Dios como mensaje de salvación a otras personas. Eso está fuera de contexto, enseñar eso, ¿verdad? Porque aquí habla de defensa, está hablando del cristiano en su posición defensiva. Este versículo 15 no tiene nada que ver con la predicación del evangelio. Tal afirmación está totalmente fuera de contexto. ¿Por qué? Porque el verbo en este contexto, y el contexto es una lucha espiritual, una batalla cuerpo a cuerpo, y ahí no hay tiempo para ir a predicar el evangelio, porque está hablando de soldado que está peleando. Ese es el contexto. Entonces, allí, verá, está el soldado peleando en esa situación. En este contexto, hermanos, indica preparación de estar listo, pero no para salir a misionar, como dije, a llevar el evangelio a otras partes, sino como condición para pisar firmemente el suelo, ¿verdad?, al estar haciendo la fuerza. Este versículo apresto, esta palabra, quiere decir estar listo. Que vos y yo tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Todo esto, hermanos, ¿para qué estar listos? ¿Para qué estar preparados? Con el calzado, con el apresto del evangelio. Para que aún en lo más recio de la batalla, como creyentes, podamos nosotros gozar de paz interior y descansar en el poder infinito del Señor. Amén, hermanos. Allí cuando más arrecia la lucha espiritual, ¿verdad?, con el enemigo, ya sea allí en tu trabajo, ya sea en tu hogar, con algún miembro de tu familia, ¿verdad? Porque mencionábamos anteriormente que el diablo influencia a las personas para
atacarnos, ¿verdad? Entonces, ya sea que la batalla está arreciando, ¿verdad? Y vos decís, Dios mío, ayúdame, Señor, estoy a punto de desmayar, ¿verdad? Y lo que hace, hermanos, que nosotros no desmayemos es justamente este calzado, ¿verdad? Llevar calzado el apresto del Evangelio. Todo esto, hermanos, estar listo, estar preparado para que en lo más recio de la batalla, como cristianos, como creyentes, podamos tener paz. Y podamos nosotros, ¿verdad?, descansar en el poder infinito del Señor, por cuanto estamos seguros que la victoria es nuestra. Amén, hermanos. Juan 16:33, dice este versículo, Jesús hablando a sus discípulos. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén, hermanos. En el mundo vamos a tener aflicción, hermanos. En el mundo, en esta vida sobre la tierra, vamos a tener dificultades. Vamos a tener problemas. Y generalmente va a ser con las personas que están a nuestro alrededor y con las personas que son, ¿verdad?, que amamos. Esas son las personas que más van a atacarnos, hermanos, en nuestros trabajos de repente, ¿verdad? Pero Jesús aquí nos dice, yo les hablé estas cosas a ustedes. En el mundo van a tener aflicción, van a tener problemas, pero confíen. Yo quiero que en mí tengan paz, estaba diciendo Jesús en otras palabras. Calzados los pies con el apresto del Evangelio, entonces, hermanos, viene a ser la confianza que nos mantiene firmes. Y saber que como estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo, Dios es nuestra fortaleza y que Él está de nuestro lado. Amén, hermanos. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo importante, hermanos, es que vos y yo podamos confiar en Dios. Y esta frase, calzados los pies con el apresto del Evangelio, está hablando de nuestra confianza, que nos mantiene firmes y saber que como estamos en paz con Dios, entonces Dios está de nuestro lado y Él es nuestra fortaleza. Versículo 16 de Efesios 6 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esta frase, sobre todo dice, ya tenés el cinturón de la verdad, ya tienes la coraza de justicia, ya tienes calzado, ¿verdad?, los pies con el apresto del Evangelio. Y ahora Pablo dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esta frase, sobre todo, indica, hermanos, que es de suma importancia. ¿Qué es lo que es de suma importancia que vos y yo tomemos? El escudo de la fe, hermanos. Esta palabra tomad el escudo de la fe, es la palabra griega analambano.
Y es el mismo verbo que encontramos en el versículo 13. Vamos a ir un poco otra vez, por favor. Ahí en el 13 dice, por tanto, tomad, dice. Así dice, ¿verdad? Toda la armadura de Dios. En el 13 nos está indicando que es de suma importancia tomar la armadura de Dios. Entonces, esta palabra tomad, que está en el versículo 16, es la misma palabra griega que está en el versículo 13, tomad, y es, como dije, la palabra griega analambano, y significa recoger, significa tomar hacia arriba. Pone un poco, por favor, en el suelo tu escudo. Entonces, Dios ya te dio el cinturón de la verdad, que es tu identificación a quien tú perteneces, a quien tú sirves. La coraza de justicia que protege tu corazón, ¿verdad? De todas las cosas malas que te dicen, ¿verdad? Y, ¿verdad? Calzados los pies con el apresto del evangelio, que es estar preparado para cuando la batalla arrecia. Y acá nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Significa, como dije, esta palabra tomad, recoger. Por favor, ¿podés recoger tu escudo? Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Significa tomar hacia arriba, o sea, alzar, como si fuera que está en el suelo y tenemos que alzar, ¿verdad? Da la idea de levantar del piso, levantar del suelo. Significa también echar mano de, en este caso, del escudo. Tienes que echar mano de tu escudo de la fe. Significa también llevar cargando. Esta palabra tomad, siempre es esta palabra tomad. Llevad cargando, así como está este soldado. ¿Qué hizo él? Recogió, alzó, ¿verdad? Levantó. Y ahora, ¿verdad? Él echó mano del escudo y ahora él lo está cargando, ¿verdad? Significa también tomar para uno mismo. Tomar para uno mismo. En este caso, el escudo de la fe le protege ¿a quién? Solamente a él. ¿Entienden, hermanos? Por eso recuerdan aquella vez que les dije que tú llevas puesto tu armadura. Dios a cada uno de nosotros nos dio la armadura. Cada uno de nosotros lo llevamos puesto. Entonces, el escudo de la fe en este caso significa tomar para uno mismo. Significa también preferir. Preferir. ¿Por qué preferir? Porque puede haber muchas otras cosas que están allí, pero tú escoges, ¿verdad? Agarras, alza, echas mano del escudo. ¿Me explico, hermanos? Entonces, preferir. Ahora, ¿qué es lo que nosotros entonces recogemos, alzamos y lo llevamos cargando porque lo preferimos, hermanos? ¿Qué es? El escudo de la fe. Muy bien. El escudo de la fe. ¿Para qué lo recogemos? ¿Para qué lo alzamos? ¿Para qué lo llevamos cargando? ¿Qué dice el versículo 16? La siguiente frase es: para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué significa esto? Permiso. Que si tú no tomas, ¿verdad? Si tú no echas mano del escudo, si tú no lo llevas puesto, entonces, ¿cómo vas a apagar los dardos de fuego del maligno si vos no preferiste esta parte de la armadura? ¿Me explico, hermanos?
Por eso es muy importante, sí o sí, tomar, ¿verdad?, el escudo de la fe para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Este verbo, tomar, indica la iniciativa voluntaria del soldado cristiano a empuñar el escudo, hermanos. Dije, indica la iniciativa voluntaria del soldado de Jesucristo tomar este escudo para sí. Iniciativa voluntaria. ¿Qué significa eso? Uno tiene que decidir tomar. Podés decidir no tomar, pero atajate, como se dice, ¿verdad?, a las consecuencias que van a venir después. El mandamiento es tomar e indica entonces iniciativa voluntaria del soldado cristiano a empuñar este escudo. Pablo dice, el escudo de la fe. Esta palabra escudo que ustedes ven aquí, ¿verdad?, es la palabra griega tureos. Tureos. Este escudo que Pablo menciona no es el áspid o escudo pequeño redondo de unos 70 centímetros de diámetro. No es el escudo redondo pequeño, ¿verdad? Eso lo utilizaban los soldados romanos de la caballería. Aquí el escudo que Pablo está mencionando es el escudo que en griego es tureos, y es un escudo alargado de más de 1 metro de largo y que generalmente, ¿verdad?, cubre desde las rodillas hasta cubrir los ojos. Entonces, en este caso, el escudo que Pablo habla se refiere al escudo grande, no al chico redondo, ¿verdad?, sino al escudo que te cubre todo el cuerpo en un sentido, desde la rodilla hasta la altura de los ojos. Ahora, Pablo lo llama el escudo de la fe. Este es el escudo de la fe. Tomad, dice, el escudo de la fe. Ahora, vamos a ver. La fe, acá que Pablo está mencionando, el escudo de la fe, no se refiere al conjunto de doctrinas cristianas, porque nosotros cuando hablamos entre cristianos decimos nuestra fe común, ¿verdad? Entonces no se refiere a nuestra fe común general, ¿verdad?, el escudo de la fe. Tampoco se refiere a la fe salvífica, que es la fe que salva por medio de creer en Cristo. No es esa clase de fe, sino que acá la palabra fe que Pablo menciona se refiere a la confianza en Dios. En otras palabras, tomad el escudo de la confianza en Dios. Amén, hermanos. Esto sería traduciendo entonces la palabra. Y aquí confianza en Dios se refiere a esa continua confianza tuya y mía en la palabra y en la promesa de Dios. Amén, hermanos. Confianza continua en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Ese es lo que Pablo está diciendo, que vos y yo tomemos nuestro escudo de la confianza. Fe aquí significa, entonces, como confianza, una firme adhesión a la verdad, porque esta es la fe que vence al mundo. Vamos a ver 1 de Juan capítulo 5. Primera de Juan 5,
versículos 4 y 5. Dice así, allí lleva como título la Reina Valera, la fe que vence al mundo, ¿verdad? Entonces la fe acá es confianza, hermanos. Y vamos a leer el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hace rato cuando comencé dijimos que Dios nos dio la armadura, las armas, ¿verdad? Para contra el mundo. ¿Y cuál es nuestra arma contra el mundo? Nuestra fe, hermano, nuestra confianza. Nuestra arma contra Satanás, dije, es la armadura espiritual. Y nuestra arma contra la carne es el Espíritu Santo, que vamos a hablar la próxima semana de esta arma, ¿verdad? Entonces, dice el verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, nuestra confianza, hermanos, es lo que ha vencido al mundo. Luego dice el 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuestra confianza, queridos hermanos, como hijos de Dios, como soldados de Jesucristo, descansa plenamente en el poder de Dios. Salmos 25:15, vamos a mirar lo que dice. Dije, nuestra confianza descansa plenamente en el poder de Dios. Y dice el versículo 15 de Salmos 25, mis ojos están siempre hacia Jehová. ¿Hacia dónde deben estar siempre nuestros ojos, queridos hermanos? Hacia Dios, ¿verdad? Acá dice Jehová, pero hacia Dios. Tus ojos y mis ojos siempre deben estar hacia Dios. Luego dice, porque Él sacará mis pies de la red. Amén, hermanos. Allí el enemigo te ha tendido una trampa. El enemigo creó una situación, ¿verdad?, para que vos caigas. Y acá, ¿verdad?, está diciendo el salmista que nuestros ojos siempre están hacia arriba, hacia Dios. Y el hecho de que nuestros ojos, nuestra confianza siempre esté en Dios, eso nos va a librar de caer, hermanos, en la trampa que el diablo, que el enemigo pone a cada uno de nosotros. Entonces, pregunto, ¿para qué vos y yo vamos a tomar el escudo de la fe? Dijimos, para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Escuchen, hermanos. Significa que este escudo, propiamente dicho así, va a apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tengan en cuenta que el apóstol Pablo aquí habla de apagar, dice, tomad el escudo de vuestra confianza para poder apagar. Apagar. ¿Qué es apagar? Algo que está encendido, ¿verdad? Y puede ser fuego, generalmente, o puede ser luz también, ¿verdad? Pero estamos hablando acá dardos de fuego, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo habla de apagar con el escudo de nuestra fe todos los dardos de fuego del diablo. En otras palabras, apagar
todas las flechas encendidas que el enemigo envía contra nosotros. Ahora, ¿cuáles son de repente como ejemplo esas flechas encendidas que el enemigo lanza hacia nosotros y para lo cual, ¿verdad?, está el escudo de la fe, que es para apagar esos dardos? A ver, ¿cuáles como ejemplo podrían ser? Dardos de fuego o flechas encendidas que el diablo envía. ¿Perdón? El vicio, cigarrillo. Ok. ¿Otro? Los problemas que se originan en la casa. Recuerden, hermanos, que estuvimos hablando en la primera parte de esta enseñanza acerca de las acechanzas, ¿verdad? Y ahí en el versículo 11 decía: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas del diablo. Entonces, estas flechas encendidas, estos dardos encendidos de fuego que el diablo envía hacia cada uno de nosotros, hermanos, vienen a ser de repente las mentiras. Vienen a ser de repente, verá, los engaños. De repente las falsedades, ¿verdad? Vienen a ser también la duda. Viene a ser también la inseguridad. ¿Cuántos hay que dudan, hermanos? ¿Cuántos hay que están inseguros porque aconteció aquí esta situación, ¿verdad? En su familia se sienten inseguros, ¿verdad? El desánimo es otro dardo de fuego del maligno, hermanos. El desánimo. La depresión también, que es ya lo más terrible ya todavía, ¿verdad? O sea que hay una infinidad, hermanos, de dardos de fuego que el maligno envía contra nosotros, contra la iglesia. Una discusión, unas malas palabras, ¿verdad? Son dardos de fuego. Vos ahí estás haciendo tu devocional, te levantaste, ¿verdad? Oraste, hiciste tu devocional y ahí el primero con quien te cruzas en tu casa, ¿verdad?, ya tiró un dardo de fuego sobre tu vida, ¿verdad? Te hace sentir mal. Algo te dijo, ¿verdad?, que te lastima en tu corazón. Y hermanos, eso es, ¿por qué? Porque las flechas que envía el enemigo, ¿verdad?, llegaron a nuestro corazón. ¿Entienden? Cuando nos afecta las cosas que dicen por nosotros o que hacen por nosotros, es entonces, hermanos, porque no tomamos el escudo de la fe y no llevamos en un sentido opuesto la coraza de justicia, que es para proteger nuestro corazón. Entonces, no es que el escudo en sí, hermanos, sirve para apagar dardos. No es el escudo en sí, que viene ahí un dardo del enemigo y apaga. No está hablando literalmente de apagar el dardo. ¿Ok? ¿Se entiende, verdad? Sino apagar dardos. Está hablando, hermanos, de que estos dardos encendidos de fuego son enviados por el diablo y estos vienen y chocan contra el escudo. ¿Y qué hace? Rebota, caen, hermano, al suelo. ¿Entienden? Y al caerse se apaga. Son flechas encendidas, son dardos encendidos. Viene el enemigo, trae, ¿verdad?, y choca con esto, ¿verdad?, y no te afecta a ninguna no afecta a tu mente, no afecta a tu corazón. Viene y choca y se desvía
cae al suelo y se apaga. O parei. Por eso es que la Biblia dice en una parte, verá, la blanda respuesta quita la ira. Sería más o menos eso también, ¿verdad? Entonces, no es que sirve, como dije, para apagar dardos, sino para hacer que estos reboten y caigan al suelo sin dañarnos. Sin dañarnos. ¿Verdad? Ahora, Proverbios 35, hermanos. Proverbios 35. ¿Tienen todos? Dice Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Qué hermoso, hermanos. Acá dice, Él es escudo. Él está en mayúscula. Entonces se refiere a Dios, que está ahí un poquitito más arriba, porque dice toda palabra de Dios, está refiriéndose a Dios. Entonces, Dios es escudo a los que en Él confían. Imagínense, hermanos, Dios es escudo. Dios es el escudo a los que en Él confían. Entonces viene el enemigo, lanza sus dardos de fuego, ¿verdad? Y a veces nosotros creemos que es contra nosotros, pero no, hermanos. Ese dardo de fuego, ¿contra quién viene? Contra Dios, hermanos, porque Dios es tu escudo. Dios recibe, mi hermano, todos los golpes, por decirlo de una manera, todos los daños que el diablo quería hacerte a ti, Dios lo recibe, hermanos. Cristo es el que está recibiendo aquí esos daños, porque Dios mismo, hermanos, es nuestro escudo. Amén, hermanos. La aplicación espiritual de este versículo, hermanos, es que la fe, o sea, la confianza en Dios hace inofensivos aún los más fuertes ataques del diablo. Te voy a repetir otra vez. La confianza que tú tienes en Dios, porque el soldado romano está confiando en este su escudo. Este escudo no va a traspasar ningún arma, hermanos. Está preparado este escudo para que todo lo que venga rebote y no le alcance a este soldado, ¿verdad? Él está confiado, él tiene su confianza que este escudo le está protegiendo su vida. Así también nosotros, hermanos, ¿verdad? Tenemos que estar confiados que este escudo, ¿verdad? Aún los ataques más fuertes del enemigo no nos van a afectar, hermanos. Amén. Ni siquiera los ataques más fuertes del diablo. Este escudo, mi hermano, que es Dios, hace inofensivo y no te daña, por más grande que sea el ataque. Versículo 17 de Efesios 6. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense, acá está nuevamente la palabra tomad, ¿verdad? Tomad el yelmo de la salvación.
Esta palabra tomad, aquí hermanos, es la palabra griega dexomai y significa recibir, significa aceptar. Y si nosotros comparamos, hermanos, en los demás versículos, en el versículo 13 está la palabra tomad. Por tanto, tomad, dice, ¿verdad? ¿Ven ahí el verbo tomad? Por tanto, tomad. En el versículo 16, sobre todo, tomad, dice, el escudo de la fe. Y en el 17 dice, y tomad. Pero esta palabra tomad del versículo 17 es otra palabra griega, es otro verbo. No es analambano que era en los otros dos versículos. Acá es dexomai y significa recibir, significa aceptar. En los versículos 13 y 16 el verbo era analambano y significa recoger. ¿Se acuerdan que teníamos que recoger el escudo del piso, verdad? Significa tomar, echar mano, alzar, que es iniciativa propia. Pero aquí en el versículo 17 es otro verbo, ¿verdad? Y significa recibir, significa aceptar. La versión textual dice en el versículo 17, y aceptad el yelmo de la salvación. Cambia totalmente en la traducción, en la versión textual, porque nuestra Reina Valera dice, y tomad el yelmo de la salvación. Cuando en realidad el original es, y aceptad el yelmo de la salvación. Y aquí se refiere a aceptar, se refiere a recibir, porque tanto la salvación, que representa el yelmo, como la palabra de Dios, que representa el Espíritu Santo, nos son dados. Dios nos da a cada uno de nosotros como regalo gratuito. No los procuramos nosotros mismos. La salvación, que es el yelmo, y la palabra de Dios, Dios nos da, hermanos, que es la espada del Espíritu. Entonces, recuerden que aquí en este versículo 17, o sea, todo el pasaje de Efesios, Pablo está hablando a personas que ya son salvas. Está hablando a la iglesia, está hablando a vos y a mí, ¿verdad? Entonces, tomad, aquí en el versículo 17, no se refiere a la necesidad de obtener la salvación. Lo que sucede, hermanos, es que el diablo busca destruir la seguridad de la salvación de un creyente con sus armas de engaño. ¿Entienden? La salvación no se pierde, pero el diablo trae el engaño y dice que sí se pierde. Entonces un cristiano queda inseguro, queda en la duda, ¿verdad? Y ahí está deambulando, ¿verdad? Entonces dice aceptad el yelmo de la salvación. Yelmo. Acá está, hermanos. Este es el yelmo. El casco. Es el casco del soldado romano que cubre la cabeza del soldado. Recuerden que Pablo estaba allí escribiendo la carta a los Efesios y él estaba mirándole al soldado romano ahí y haciendo él metafóricamente su descripción. Entonces, el yelmo es el casco en la armadura del soldado y protege su cabeza. El casco o yelmo, que es salvación, hermanos, protege nuestra mente, protege nuestros pensamientos. Este yelmo de la salvación está protegiendo tu mente, está protegiendo tus pensamientos de aquellos mentiras y engaños que el diablo está trayendo. Primera Tesalonicenses 5:8 vamos a leer.
Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndoos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén, hermanos. Yelmo, entonces, está hablando de la seguridad y protección de nuestra salvación presente y futura. Eso es lo que significa el yelmo de la salvación. Aceptad el yelmo de la salvación. Habla entonces de la seguridad y de la protección de nuestra salvación, tanto presente ahora aquí en la tierra, como la salvación futura, ¿verdad? Después que el Señor venga a buscar a su iglesia. Luego dice la siguiente frase, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces dice, aceptad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra espada, por favor, si mostrás. Como mencioné, no se refiere a la espada grande rompaya, que es arma de ataque. Eso ya mencioné hace rato al inicio, ¿verdad? Aquí, hermanos, se refiere a la macaira, que es una espada corta, una espada pequeña, como una daga, y es un arma para la defensa personal. Este mismo verbo, que es machaira, aparece en Hebreos 4:12 y aparece en sentido de bisturí. La espada corta, que es la que nosotros utilizamos para nuestra defensa, en Hebreos 4:12 habla en sentido de bisturí y dice que penetra hasta lo más profundo del ser humano, a fin de poner al descubierto a tal punto de separar lo falso de lo verdadero. Por ejemplo, en una cirugía, una operación quirúrgica, ¿verdad? Alguien necesita extirpar, quitar de adentro un órgano o una pieza que allí creció. Puede ser un tumor, puede ser de repente un quiste, ¿verdad? Ese no corresponde al cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, esa pieza que está allí es falso, no corresponde a las piezas verdaderas de nuestro cuerpo. Entonces, con el bisturí se extirpa mejor los tumores y de esa manera es mejor restaurada la salud de las personas. La misma palabra, entonces, utilizada en 4:12, que es bisturí o espada corta, sería acá la espada que habla el versículo 17, que vos y yo tenemos que tomar, que tenemos que aceptar. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada corta, hermanos, es la palabra de Dios y es un arma defensiva para quien la empuña. Muchas veces nosotros caímos derrotados en la lucha porque no sabíamos cómo usarla. ¿Cómo, por ejemplo, sería no usar la espada? Hay muchos soldados, muchos cristianos, soldados de Cristo, que tienen su espada en la vaina, hermanos. Y la Biblia no habla a nosotros como soldados, ¿verdad?, con nuestra armadura, a tener la espada en la vaina, sino que habla de tenerla empuñada en la mano, hermanos. Por eso es que muchas veces hemos caído nosotros derrotados, porque no sabíamos cómo usarla, ¿verdad? Ahora, la espada del Espíritu no puede ser usada por quien no la conoce. Estoy hablando de la palabra de Dios, hermano, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Cómo se debe manejar esta espada del Espíritu? Pues miremos la respuesta que Jesús dio al tentador en Mateo 4, cuando Jesús fue tentado allá en el desierto. A cada ataque que Jesús recibió de parte del diablo, Jesús recurrió a la palabra de Dios. Esto, hermanos, significa
que Jesús aplicó correctamente el uso de la espada corta, ¿verdad? Para nosotros sería que Jesús la tenía empuñada, ¿verdad? Ahí vino el diablo, le tentó, ¿verdad? Y miren con qué le tentó con la palabra, ¿verdad? Pero Jesús, como tenía la espada empuñada en la mano, él, ¿verdad?, le recurrió a la palabra y le confrontó al diablo esa mentira, ese engaño que estaba tratando de hacer. Jesús no tenía la espada en la vaina. Y ese es el problema de muchos cristianos. Tenemos la espada en la vaina. ¿Dónde sería la vaina? El pastor le respondió con una tocada, que estaba desvainada la espada. ¿Cómo sería tener la espada en la vaina nosotros? Guardada. No leyéndola, no usándola. Ahí sobre la mesa, en el escritorio, en el estante, ¿verdad? Poder abrir inclusive así, ¿verdad? Y poner en una mesita y tener ahí abierto en el 23, por ejemplo. Hermano, eso es la palabra envainada. No se usa así la palabra. La palabra tiene que estar guardada en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que en el momento del ataque enemigo, entonces la palabra guardada en el corazón salga, ¿verdad?, inmediatamente para contrarrestar el ataque. Se llama la espada del Espíritu, porque es el Espíritu Santo quien nos la provee. Él, el Espíritu Santo, pone la espada en nuestra mano y nos capacita para usarla. En conclusión, queridos hermanos, tenemos un gran desafío como iglesia nosotros a partir de todas estas enseñanzas que hoy hemos desarrollado, ¿verdad? Y las semanas anteriores. Tenemos que dar tiempo a la palabra de Dios, hermano. Ese es el desafío. Tenemos que dar tiempo a la palabra de Dios. Tenemos que dar tiempo a la Biblia, estudiarla, si queremos ser creyentes victoriosos. Amén, hermanos. Ahora, quiero hacerles una analogía más aquí para finalizar. Allí está el apóstol Pablo. Ponete un poco, por favor, Marcos, ahí enfrente y mirándole a él. Supónganse, Pablo estaba prisionero, ¿verdad? Él era el prisionero. Y este es el soldado que estaba custodiando la vida de Pablo para que él no se escape. Este soldado estaba firme, por eso Pablo habla varias veces, está firmes como este soldado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puede ser que este soldado, estando firme, pueda ser engañado, en este caso por Pablo? Vamos a suponer que Pablo haya querido escaparse. ¿Qué tendría que hacer Pablo para engañarle a este soldado? Distraerlo, ¿verdad? ¿Me están entendiendo, hermanos? Recuerden que vos y yo, como iglesia, este soldado nos está representando. Cuando Pablo habla del soldado, está diciendo que somos nosotros. Entonces, este soldado está en guardia, está allí, su ojo no le saca del prisionero, ¿verdad? Ahora, fíjense que él tiene, ven un poco más, él tiene la espada en la mano, la espada corta en la mano. Y esto me hace pensar a mí, hermanos, ¿verdad? Él es Pablo, totalmente indefenso, en condiciones infrahumanas, ¿verdad? ¿Qué podría esperar este soldado que Pablo le atacara a él, por ejemplo? ¿Podría esperar este soldado, sabiendo la condición que él estaba, encadenado ahí en una condición infrahumana? Este soldado sabía que Pablo no podía hacer nada contra él, pero él aún así se mantenía firme con la espada en la mano. Él no descansó porque él está, ¿cómo puedo decir? Inmovilizado o en inferiores condiciones, gracias. Él igual permaneció con todo su
armadura, hermano. Por años. Por años. Este soldado, cada día se cambiaban seguramente los soldados, o por horas seguramente, ¿verdad? Pero las 24 horas del día, en todo el tiempo que Pablo estuvo en la cárcel, estaba un soldado, hermano, custodiándole a él, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo está diciendo es que nosotros tenemos que ser como este soldado. Ahora, para que este hombre, Pablo, pueda vencerle a este soldado, ya sea desarmarle, quitarse las esposas, ¿verdad? Y salir afuera, por ejemplo, ¿cómo o qué tiene que hacer a este soldado para que él haga lo que quiere hacer? Tiene que engañarle. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este está firme, presto acá, ¿verdad? Atendiendo. La única manera es con engaño, hermanos, de poder desarmarle a este soldado y de repente lograr su cometido. Ahora, Pablo acá representa, hermanos, la figura también del diablo, en un sentido, ¿verdad? No estoy diciendo que Pablo es el diablo, representa la figura del diablo y de todas las huestes espirituales de maldad. Estaba Pablo ahí indefenso. Y acá el soldado cristiano armado. Entonces, el diablo, hermanos, con todas sus huestes espirituales de maldad, fueron ya vencidos. Ellos están indefensos, ellos ya no tienen nada. Pero sí pueden, como les dije, atacarnos a nosotros, pero por medio del engaño, por medio de las acechanzas, ¿verdad? De las astucias. Es la única manera. Entonces, el diablo, hermanos, está vencido, fue derrotado en la cruz del Calvario con todos sus huestes espirituales de maldad. Y no tienen ningún poder sobre vos ni sobre mí, hermanos. Pero el Señor nos manda a que nosotros, como este soldado, estemos firmes en todo tiempo. Nuestra posición es defensiva. Nunca atacar, nunca avanzar, hermanos. Nos ponemos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias por esta enseñanza metafórica, Señor, que hoy nos has dado. Señor, que esta enseñanza pueda, Señor, tener cabida en cada uno de nuestros corazones. Y, Señor, podamos nosotros de esta manera estar seguros, convencidos de que tenemos, Señor, vestido esta armadura espiritual y tenemos las armas que tú nos diste, Señor, para esta lucha contra el enemigo. Gracias, Señor, por lo que representa cada una de estas partes de la armadura. El cinturón de la verdad. ¿A quién pertenecemos? ¿A quién somos leal? La coraza que protege, Señor, nuestro corazón de todos los ataques del enemigo. El calzado en nuestros pies con el apresto del Evangelio, de estar listo, Señor, de estar, Señor, firme aún en lo más recio de la batalla. Y, Señor, ayúdanos a tomar en cada momento el escudo de la fe, Señor, nuestra confianza, con el cual, Señor, podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y, Señor, gracias porque tú nos diste la salvación. Tú nos diste, Señor, tu palabra, que es la espada del Espíritu. Y gracias porque nos dotaste de ella para, Señor, defendernos. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a tu iglesia. Gracias, Padre. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.